tu meta es ser un excelente estudiante, si tu aspiración es ser un empresario distinguido, una lideresa en tu casa destacada, si quieres ser un profesional de primera clase o si quieres ser un evangelista excelente o un artista notorio, o si quieres ser un gran comediante en la vida o un gran político, si tú quieres ser algo fuera de lo normal, salir del promedio de la forma de vivir y destacar, tú necesitas primero ser una persona exitosa. ¿Y qué es el éxito? Si tú buscas los conceptos de éxito, son muchos. Y si buscas más de celebridades, personas que han tenido éxito y que los entrevistan para poner sus conceptos de éxito, vas a encontrar cientos de conceptos. Cada quien va a dar su concepto de acuerdo a cómo fue su experiencia, de acuerdo a cómo vieron las cosas, cómo desarrollaron sus potenciales, capacidades y habilidades y lograron resultados importantes, exitosos para la sociedad. Entonces, cada quien tiene un concepto de éxito muy diferente, muy variado. Si tú quieres saber el concepto de éxito que da la Biblia dice éxito es igual a sabiduría. Y sabiduría es igual a éxito. Entonces, quiero hablarte de eso en esta mañana. Si tú quieres ser una persona que sales de lo común, que vives por encima del promedio, como profesional, como estudiante, como un ciudadano, como una lideresa en tu casa, como un gran empresario o una empresaria, si tú quieres salir del promedio, tú entonces necesitas poner la palabra primero. Dile a tu vecino, pon la palabra primero. Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver todo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 5. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Di conmigo, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Estas son palabras muy poderosas cuando las entendemos y cuando decidimos hacer algo con estas verdades. Yo te recomiendo que con un buen café o una bebida que te guste, saques una media hora y leas Proverbios capítulo 4 del 1 al 20 y tantos. Y lo leas todo. Porque ese capítulo está cargado de sabiduría justamente. Y la sabiduría, según la palabra, es sinónimo a éxito. Este capítulo mi madre nos lo leyó en una forma incansable a los 4 hijos. Y después nos decía, y Eunice, ¿tú qué piensas de lo que significa la sabiduría? Y Celia, ¿cómo tú puedes engrandecer la sabiduría? Y nos preguntaba, como niños, ¿qué pensábamos? ¿Cómo era ese concepto de engrandecer la sabiduría? Y nos damos cuenta en la palabra entonces que el éxito no está basado en posesiones. Una vez leí un artículo de celebridades, no solamente de cine, sino diferentes celebridades, personas que lograron resaltar en un campo de la vida, que por 10 o 15 años tuvieron muchas posesiones materiales y o financieras y después las perdieron. Muchos nombres. Pero también hay una lista más grande aún de personas que están casi en el anonimato o algunas ya a sobresalir en cuanto a ser populares, que por 20, 30 años han vivido sin ser notificados, sin ser vistos como que tenían éxito y o posesiones, y de pronto después de 20, 30 años ha sido remarcado su éxito y en algunos casos también ha sido notoria sus posesiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el éxito no está ligado a las posesiones que una persona tiene en la vida. Como sabemos, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque las posesiones pueden irse o pueden venir. Pueden retenerse por mucho tiempo o por toda la vida. Y otras pueden retenerse solamente por una cantidad de años. ¿Debido a qué? Debido a la sabiduría para tomar decisiones. ¿Está conmigo, iglesia?
sea, las posesiones no se mantienen solamente por posesiones, no. El dinero no se mantiene solamente porque ya uno lo ganó, lo logró, no. Las cosas materiales y financieras se mantienen o se incrementan por la capacidad para tomar y seguir tomando buenas y mejores decisiones. Eso es sabiduría. Entonces, dice el siguiente versículo: y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La otra versión dice sabiduría para aplicarla. Entonces, las posesiones no importan. Pueden ser pequeñas, regulares, enormes. Mucho más importante que las posesiones en la vida de una persona es si tiene o no sabiduría. Y sigue diciendo la palabra: engrandécela y ella te engrandecerá. Eso es lo que mi mamá preguntaba cuando éramos niños. ¿Cómo puedes engrandecer tú a la sabiduría? ¿Cómo puedes engrandecer a una persona? ¿Cómo puedes engrandecer una virtud? ¿Cómo la engrandeces? Tú engrandeces algo que respetas, algo que admiras, algo que atiendes, a algo que escuchas, a algo que te rindes y te sometes. Todos esos términos tienen que ver con engrandecer. Y la palabra dice que la sabiduría debe ser engrandecida por ti y por mí. Y engrandecer la sabiduría significa, entonces, yo te anhelo, yo te necesito, por eso te busco, por eso quiero llenarme más de ti. Y la palabra dice que debemos de engrandecer la sabiduría. Significa, quiero darte tiempo. ¿Dónde estás? Aquí te encontré, entonces quiero conocerte mejor. Y dice este versículo: engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Cuándo? No importa. Dice, te engrandecerá. ¿Cuándo? Cuando le hayas engrandecido en formas y en medidas suficientes, dice, ella te va a engrandecer. Sigue diciendo, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Cómo es cuando tú abrazas una virtud? Como la sabiduría. La has encontrado y decides abrazarla. ¿Cómo puede funcionar eso en tu vida? Mucha gente vive abrazada de sus problemas y aflicciones. ¿Qué significa abrazado? Que te levantas abrazado con tus aflicciones. Tomas desayuno y sales a trabajar y te metes al trabajo abrazado. No sueltas tus problemas. No lo sueltas, estás abrazado. Vuelves de tu casa después de muchas horas a descansar y te metes a la cama abrazado de tus problemas. Mucha gente está abrazado a cosas negativas en sus vidas. Se han abrazado, se han aferrado, quiere decir que no se sueltan, viven abrazados. La Biblia nos recomienda a ti y a mí que nos abracemos con la sabiduría y que no la sueltes, que no la dejes ir, que te levantes abrazado. Que te acuestes abrazado, que comas abrazado, que trabajes abrazado de la sabiduría. Eso es práctico, eso no es subjetivo. La Biblia nos habla de una forma directa y práctica. Ahora, la Biblia dice, si lees todo el capítulo, que la sabiduría de Dios está en su palabra. Eso dice. Que cuando tú rechazas la palabra, estás rechazando la sabiduría. Y que cuando tú entonces atiendes la palabra, buscas la palabra, conoces la palabra en tu corazón, la Biblia dice que le estás engrandeciendo, que le estás abrazando. La sabiduría que proviene de la palabra de Dios es la que te ayudará a tener éxito en la vida. Esa es la sabiduría que te va a ayudar a tener éxito. Eso no quiere decir que desconozcas y que no sigas estudiando. Si estás haciendo una especialidad, un doctorado, está muy bien, sigue haciendo todo eso. Pero a la par, abrázate de la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría es la que te va a equipar para que tú puedas tomar las mejores decisiones en la vida. En la vida se requiere tomar decisiones importantes y Dios quiere que tú y yo estemos abrazados de la sabiduría y con la sabiduría tomar esas decisiones. Jesús lo dijo de otra manera, en Mateo 6, Él dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia
y todas las demás cosas serán añadidas. Di conmigo, todas las demás cosas. ¿Cuántas cosas? Yo espero que tú desees, sueñes, anheles y proyectes cosas buenas para tu vida. Yo espero que todos estemos deseando cosas buenas para nuestro presente y nuestro futuro. De esas cosas buenas que deseamos, Jesús dice, todas esas cosas te serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando primero buscas la sabiduría de Dios que está en su palabra. Por eso hoy día te recomiendo, y si puedes anotar mejor, que te propongas desde este momento hacer lo que sea necesario. Repite, lo que sea necesario. Para sumergirte en la palabra de Dios. Dedica todo momento disponible para leer, estudiar y meditar en la palabra. Copia esos tres términos. Leer, estudiar y meditar. Significan diferente. No vamos a detenernos ahora, pero son diferentes. Tú puedes leer la palabra, pero también puedes estudiarla, detenerte un poco más, encontrar qué significan esos términos. Y puedes aún más meditarla. Sacar un tiempo como un feriado y decir, voy a estar 40 minutos, no me interrumpan. Mi esposa constantemente me dice, mi amor, no me interrumpas, voy a leer la Biblia. Significa, déjame tranquila, porque voy a estar leyendo la palabra. Todos nosotros deberíamos sacar tiempos específicos para meternos en la palabra y decir, no me interrumpas, quiero estar en la palabra. No solamente para estudiarla, sino también quiero meditarla. Cuando tú estudias la palabra y la palabra te es revelada y principios te son aclarados y verdades iluminan todo tu ser, entonces esa palabra de Dios se convierte en sabiduría directa para tu vida. ¿Cuántos quieren sabiduría? No solamente la debemos desear, la necesitamos. No será fácil. ¿Sabes por qué? Porque trabajamos mucho, otros trabajan y estudian. Hay muchas cosas que nos ocupa el tiempo. Pero hay retacitos de tiempo. Di conmigo, retacitos de tiempo. Un médico, por ejemplo, entre un paciente y otro, de pronto tiene un retacito de 3 minutos y medio. Ese es un retacito de tiempo. Un abogado, antes de abrir la puerta, la secretaria a la otra consulta puede decir un momentito y se da 5 minutos. Ese es otro retacito de tiempo. No importa lo ocupado que estés, todos tenemos retacitos de tiempo cada día. Un gran hombre escribió que las personas más ocupadas son las que han aprendido a usar mejor los retacitos de tiempo. Eso escribió el doctor Cho, que desarrolló la iglesia más grande de todo el mundo, en Seúl, Corea. Y él es de los hombres más ocupados en la tierra. Él decía que entre 3 minutos a 5 minutos que por ahí se le presentaban o él a propósito dejaba, abría su computadora, se ponía sus audífonos y comenzaba a estudiar otro idioma. Él dijo que durante años ha hecho eso porque no tenía otro tiempo. Y sin tomar clases de otros idiomas, con esos retacitos de tiempo, él aprendió a hablar y comunicarse bien en 5 idiomas aparte del suyo, el coreano. Y dijo, solamente he usado durante años retacitos de tiempo entre cita y cita dentro de mi trabajo. ¡Wow! Y en ese libro escribió que una persona muy ocupada, de pronto en esos retacitos de tiempo, si lo suma, pueden ser 20 a 30 minutos al día. Y él decía que ese tiempo sumado es muy valioso. ¿Qué pasa cuando tienes un tiempito y de pronto prendes tu computadora y en vez de estar mirando las noticias del gobierno, del país, que de pronto cuando usaste tus 3 minutos te das cuenta que la mayoría de noticias ya las habías leído, escuchado, en vez de usar esos 3 minutos, machucas ahí el botón y te sale un versículo que está fortaleciendo tu matrimonio. O presionas el botón y te sale una verdad que está afirmando tu creencia en la prosperidad que el Señor quiere darte. ¿Y qué pasaría si en esos retacitos de tiempo, en lugar de estar yendo a las redes sociales o cualquier otra noticia, tú estarías machucando una tecla donde te sale un versículo que está trayendo sabiduría a tu interior?
Pasarían muchas cosas buenas. Por eso yo te recomiendo que saques tiempo y que dediques tiempo. ¿Para qué? Para ser diligente. Dile a tu vecino, debemos ser diligentes. Dale prioridad a la palabra en tu vida y con seguridad conocerás victorias en áreas que nunca las conociste. ¿Cómo es? La palabra contiene verdades y principios que nos llenan de sabiduría. No sabiduría de filósofos, no sabiduría de grandes pensadores, no sabiduría que después de 7 años pasó de moda y caducó. No. Sabiduría eterna, sabiduría del Dios que creó los cielos y la tierra, con esa palabra de sabiduría y de poder. Esa sabiduría es la cual está hablando Proverbios 4 y dice que le demos la importancia, le demos la atención, le demos el tiempo. El versículo 20 del mismo capítulo dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Ya no solamente es leer, sino es estudiar también. Ya no solamente es estudiar, sino es sacar tiempo para meditar también la palabra. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las aman y medicina a todo su cuerpo. Levanta tu mano si crees esto. Di conmigo: no permito que la palabra se aparte de mis ojos, porque es mi vida desde que la encontré y medicina a todo mi cuerpo. Así es, lo creemos. ¿Cuándo la palabra se va a convertir en sabiduría dentro tuyo? ¿Cuándo la palabra se va a convertir en salud física dentro tuyo? ¿Cuándo la palabra se va a convertir en bendición dentro tuyo? ¿Sabes cuándo? Cuando la encuentras. Dile a tu vecino: ¿le estás encontrando? La palabra es sabiduría. Cuando yo la encontré, decidí sacar esos pedazos de tiempo. Me gustaba mucho el deporte. En ese tiempo decidí dejar un poco de hacer deporte porque quería dar tiempo a la Biblia. No era pastor, estaba lejos de ser un pastor, pero encontré esa sabiduría, la encontré. Me di cuenta que estaba allí, me di cuenta que la Biblia era un libro moderno, vigente y poderoso, que cuando lo abría encontraba verdades que me ayudaban en ese momento. Decía: wow, eso parece que escribieron la semana pasada, eso es directo a lo que yo necesito. Y cuando yo encontré la sabiduría, yo le abrí espacio, yo le abrí horas de mi tiempo. Ustedes dirán: era un desocupado. No, en ese tiempo que encontré la sabiduría, estudiaba en la universidad y trabajaba todo el día en un banco y estudiaba en la noche. O sea, no tenía tiempo. Agarraba mi carro y me iba a una chacra un sábado y me quedaba ahí 4 horas, 5 horas en una chacra. Y iba con mi Biblia, con mi cuaderno para tomar notas y con mi tocacasete de ese tiempo. Pero iba y escuchaba una palabra. Ahí escuché al pastor Willie George hace más de 30 años, porque había tanta sabiduría, y leía la Biblia y anotaba y escribía, porque en ese tiempo yo decidí: he encontrado la sabiduría. Esta es la sabiduría que yo necesito. Y la Biblia dice que si yo la honro, ella me va a honrar, que si yo la abrazo, ella no me va a dejar. Y yo decidí: esta es la sabiduría. ¿Qué te puede dar la sabiduría? Dice que se convierte en vida para los que la aman y en medicina. Ayer por la mañana llegamos con mi esposa del viaje. Y cuando llegamos a la casa le dije: mi amor, voy a ir a comprar una torta para mi papá. Y fui entonces a la pastelería y le dije a la señorita: ponga feliz 102.1 papacito. Le dije: por si acaso no es una FM que está cumpliendo años. Porque cada mes celebramos el mes que él cumple. Cada 10 cumple un mes. Y ayer cumplía 102 años con un mes. Y fui, y cuando le enseñé la torta se sentó bien porque le gusta la torta. Y sonrió y nos tomamos unos selfies. Y comencé a cantar con él un montón de canciones.
Porque yo saco en mi teléfono las canciones favoritas de él de hace 30, 40 años. ¡Wow! Me puse a cantar con él y se pone feliz. Pero a su lado tenía unas hojas bien escritas y enmicadas. Y la agarro y yo ya sé qué es. Y le digo, en un tono normal, le digo, papacito, le digo, la medicina de Dios. Él le agrega 3 veces volumen. Y me dice, la medicina de Dios. Y se pone listo para comenzar a repetir. Son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces la enfermera que le toca su turno para estar con mi papá sabe que ahí tiene la medicina de Dios. ¿Qué es eso? Son versículos tras versículos tras versículos que hablan, yo soy el cuerpo de Cristo, yo tengo la sabiduría de Dios, el poder de Dios está sobre mí, he vencido el mal con el bien, soy capaz de hacer grandes cosas, soy capaz de perdonar, soy capaz de bendecir, soy capaz de vivir largos años sobre la tierra, soy capaz de dejar una herencia. Eso él está repitiendo todos los días. Dígame si la palabra de Dios no es vida y medicina para todo el cuerpo. Por supuesto que lo es. Lo es. Cuando tú depositas la palabra en tu corazón, has hecho algo de lo más valioso que una persona puede hacer en la vida. Dice Proverbios capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el confiar en Dios. Dice el Salmo 111, versículo 10. Dice que el principio de la sabiduría es confiar en el Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todos. Dile a tu vecino, todos. ¿Significa qué? Que no hay marginación. Si tú y yo comenzamos a llenarnos de la sabiduría y si tú y yo comenzamos a practicar, no dicen los que son perfectos. No dice los que hacen las cosas sin fallar, porque tú y yo estaríamos descartados. Dice los que practican. Si tú y yo comenzamos a practicar de esa sabiduría que vamos conociendo, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que vamos a tener resultados por encima de lo promedio. Dice que vamos a tener esa sabiduría y esos resultados en acción. Vamos a tener entonces buen entendimiento y vamos a tener capacidad para tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando tú haces eso, tienes en tu interior un tesoro que puede transformar tu mundo y el mundo de cualquier otra persona. Quiero detenerme aquí. Cuando tú te llenas de la sabiduría de Dios, te llenas de un tesoro. Di conmigo, tesoro. Un tesoro enriquece al que lo tiene, ¿sí o no? Un tesoro cambia la vida. Y eso es. Tienes un tesoro porque has agarrado la sabiduría de Dios y ese tesoro cambia tu vida y ese tesoro puede transformar no solamente tu mundo, sino el mundo de cualquier otra persona alrededor tuyo. ¿Qué mundo cambia primero ese tesoro? El tuyo, el de la persona. ¿Y cómo lo cambia? Viene la palabra, tú la crees, la guardas en tu corazón, comienzas a practicarla. Y de pronto, no es una semana, no es a veces ni un año a otro, pero comienzas a tener éxito por dentro. El éxito primero se tiene por dentro que por fuera. Cuando las personas tienen resultados por fuera y no tienen éxito por dentro, después pierden esos resultados. Hola. Cuando las personas tienen posesiones por fuera y por dentro no tienen éxito, esas posesiones después se van gastando y a veces no queda nada. El éxito es por dentro. Y cuando tú tienes ese tesoro entonces y lo valoras y lo tienes ahí presente, vigente y comienzas a practicar, porque ese tesoro se llama sabiduría. Comienzas a practicar con ese tesoro, entonces comienzas a tomar buenas y mejores decisiones. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Necesitamos buenas y mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la vida es la sumatoria de las decisiones que tomamos. Esos son los resultados. ¿Qué decisiones tomamos en la vida? No es cuánto dinero tenemos, sino qué decisiones tomamos. Y Dios quiere que su sabiduría en nosotros produzca buenos resultados. Y ese tesoro entonces puede transformar la pobreza en riqueza. Ese tesoro puede transformar la enfermedad
en salud. Ese tesoro puede transformar la tristeza en gozo. Ese tesoro puede transformar las imposibilidades en posibilidades. Ese tesoro puede transformar los obstáculos en oportunidades. Ese tesoro que es la sabiduría de Dios puede transformar tu mundo entero. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Y ya que ese tesoro que Dios te da libremente para favorecer y bendecir tu vida, Dios quiere que otras vidas también sean bendecidas, no solamente la tuya. Y ya tu vecino, otros más pueden ser bendecidos. Entonces, no guardes este tesoro para ti mismo. Es lo opuesto. Cuando uno encuentra un tesoro, dice, aquí hay riqueza, lo guardo y lo voy a usar en forma gradual, pero voy a esconder el tesoro, ¿no es cierto? Hasta Jesús contó una parábola de eso, que uno esconde el tesoro, lo pone debajo de tierra, lo cuida, que nadie lo vea. Ese es un tesoro natural. Pero cuando tú encuentras un tesoro que es la sabiduría de Dios, ¿saben qué enseña la Biblia? Que así como lo has recibido libremente, lo debes de compartir con otros. Y mientras más compartes este tesoro, tu tesoro crece. Mientras más lo das a otros, tu tesoro se hace más fuerte, se hace más vigente, está allí en tu vida. Entonces, este tesoro es para compartirlo, no para esconderlo. ¿Estás conmigo? Dios quiere que tú y yo compartamos con otro este tesoro. Que no solamente estemos esperando cambios y resultados de este tesoro en nuestras vidas, porque los han habido y los van a seguir habiendo, esos cambios. Van a seguir produciendo cambios. ¿Por qué? Porque el tesoro ya está adentro. Vive con ese tesoro, valore ese tesoro. Es la sabiduría de Dios. Engrandece, dale tiempo, refresca, vuelve a ir a ese tesoro, porque es la sabiduría de Dios. Detente de ese tesoro, pero mientras produce frutos en ti, resultados en ti, Dios quiere que nosotros también produzcan. Así que te voy a dar 3 consejos bien cortos y prácticos. Porque tú puedes decir, pastor, quizás esté enseñando algo para pastores, líderes. No. Estoy enseñando para cada persona como tú y como yo, que tenemos a Jesús en el corazón y que estamos encontrando que sí hay sabiduría, que sí hay verdad, que sí hay riqueza, que sí y está en la palabra. Y valoramos eso y decimos, sí, me he dedicado mucho a muchas cosas y está bien, he tenido resultados, pero necesito añadir más sabiduría. Entonces voy a hacer que este tesoro sea un tesoro vigente en mi corazón. Y después de eso, decides compartir. ¿Por qué? Hay una verdad, que mientras más compartas ese tesoro a otros, este tesoro se hace más grande en ti. Se hace más vigente en tu persona. Número 1, entonces, toma la decisión. Son 3 pasos para que practiques. Número 1, toma la decisión. Determina que darás a conocer la palabra a otros. Cueste lo que cueste. Escribe eso, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque es una decisión. Decide que esto es una de las cosas más importantes que harás en la vida. ¿A qué se me estoy refiriendo? Que la decisión manda. Las decisiones tienen que ver mucho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú decides, esa es una de las cosas más importantes, al margen de resultados, al margen de logros, al margen de alcanzar metas, al margen de tener logros importantes que me he trazado en la vida, al margen de eso, como profesional, como comerciante, como estudiante, al margen de eso, tú puedes hacer algo muy valioso, al margen de todo otro resultado. Compartir este tesoro con otras personas. Y cuando tú tienes clara esta decisión, los otros 2 puntos se facilitan. El número 2, prepárate. Medita en la palabra cada día. Puede ser en esos retacitos de tiempo donde lees, puede ser en un poco más de tiempo que planificas y estudias, o puede ser un poco más de tiempo cuando tú dices, de este feriado me voy a pasar un par de horas a solas con la Biblia, porque hay cosas que debo aprender y que en la rutina diaria tan ajetreada no doy el espacio ni la atención para aprender, pero quiero aprender cosas importantes y meditas en esa palabra. Entonces, punto 2 es prepárate. Permíteme leer al Espíritu Santo que ministre tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tienes necesidades, tú decís al Espíritu Santo,
háblame a través de la palabra. Y cuando estás cargado o ansioso o molesto, vas a la palabra entonces con esa actitud: Espíritu Santo, háblame. Y el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra. Por años he orado así. He dicho: Señor, aliméntame con tu palabra. He dicho: y con la misma palabra que tú me alimentes, Señor, yo te prometo que voy a alimentar a otros. Pero que tú me alimentes primero a mí, Señor. No quiero alimentar a otros con una palabra que yo no he sido alimentada. Por años le he dicho: Señor, algún día podré alimentar a 100 personas. Si tú me alimentas, yo quiero ser alimentado por ti, Señor. Algún día podré de pronto alimentar a 1000. Pero aliméntame, Señor, con tu palabra. Algún día podré alimentar a 1000 posiblemente. Pero aliméntame, Señor, con tu palabra. ¿Y sabes qué? De la misma forma como el Señor te alimenta, de esa forma tú quedas preparado para alimentar a otros y depender del Espíritu Santo. Cuando ves a tu amigo con necesidad, tú tienes que decirle: Señor, ayúdame ahora, porque ya decidí, lo voy a hacer, voy a dar la palabra. ¿Y qué haces? Suelta la palabra. Dile a tu vecino: suelta la palabra. Tú dices: pero pastor, no soy un experto. Exactamente, porque no eres un experto, suelta la palabra. Tú puedes: pastor, no sé hablar. Exactamente, porque no sabemos hablar, suelta la palabra. ¿Cuántas veces yo me he quedado medio frustrado de tratar de hablar a un vecino, a una persona no creyente, y me he quedado frustrado porque he dicho: no le he hablado bien del todo, no me he quedado satisfecho, quise decir un versículo y no lo dije completo, o me trabé, o me puse nervioso? Eso te va a pasar a ti, me va a seguir pasando a mí. Eso no interesa. Di conmigo: no interesa. Lo que importa es que sueltes la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra hace la obra. La palabra no vuelve vacía. Suelta la palabra. ¿Qué palabra? La que ya está en tu corazón. Hay un tesoro. De ese tesoro escoge. El Espíritu Santo te va a guiar. ¿Qué palabra? Y ves la necesidad que tiene tu amigo y sueltas la palabra. Y cuando sueltas la palabra, ya la diste. Ya la diste. Y tienes que darte contento. ¿Por qué? Porque diste la palabra en el momento que supiste que era oportuno. Dice Proverbios 11:30 que el que gana almas se hace más sabio. Wow. ¿Tú quieres añadir sabiduría? Suelta la palabra. Y no estés pensando: tartamudeé, me trabé. No importa. Diste la palabra, no diste un pensamiento tuyo, diste la palabra que tiene poder. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios está viva y llena de poder, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta separar el alma y el espíritu, y llega a las coyunturas y a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón y de mi corazón. La palabra de Dios nos habla adentro y nos hace entender verdades que de otra manera no las entendemos. Confía en la palabra entonces y suéltala. Para que la sueltes, vas a estar preparándote. Sí, háblame, Señor. Tengo esa necesidad. ¿Cómo me alimentas, Señor? ¿Cómo aprendo de ti? Cuando tú recibes del Señor, ya tienes palabra que estás recibiendo y que está ahí vigente para que saques ese tesoro. Punto número 3. Permanece firme en la fe. Una vez que tú hayas testificado la palabra a alguien, confíale a Dios los resultados. Confíale. Porque ¿qué dice Jeremías 1:12? Que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Él se encarga. Cuando tú hayas soltado la palabra, no estés pensando: wow, me pareció que la persona se quedó indiferente, no me dijo mucho, se quedó serio, pensativo. De pronto lo que le he dicho no era lo que él esperaba. De pronto lo que le he compartido no era lo mejor. De pronto metí la pata. No pienses así. Mantén en tu posición de fe. Una vez que has dado la palabra, confíale el resultado al Señor y dile: Señor, yo me arriesgué. Señor, yo lo hice. Señor, no sé si bien o mal, pero yo le he dado ese versículo, Señor. Y eso es lo que tenía en mi corazón, se lo he dado. Tú, Señor, estás haciendo la obra en mi vecino. Tú, Señor, estás trabajando. Tú, Señor, estás haciendo que esa palabra hable a su corazón. Estás haciendo que esa palabra traiga un acercamiento de él a tu persona. Tú, Señor, estás obrando en esa persona. Y tu fe mantiene el obrar del Señor. Dice Isaías 55. Y así como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra
y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y da pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, no volverá a mí vacía. Cuando tú das la palabra, tienes que saber, lo has dicho, Señor, no volverá vacía. Se hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para que tú la enviaste. Confía los resultados al Señor. Y con el tiempo entonces Dios hará su obra. Hay personas que yo les he compartido por años y no veo resultados. Yo jamás digo que son duros, jamás. Yo veo personas que cuando yo salgo aquí a la iglesia los domingos, recién entran a sus casas a las 5:30, 6 de la mañana. Y yo les he compartido la palabra. Yo sigo diciendo, Señor, la palabra está en sus corazones. En el tiempo preciso, en el tiempo correcto, esa palabra dará fruto, Señor. Te buscarán, te conocerán. Tú tendrás misericordia, Señor, y tú los alcanzarás. Déjale los resultados al Señor y da gracias a Dios por tus hijos si están duros, por tus vecinos si están lejos, por cualquier persona que tú has dado la palabra. Dale gracias a Dios porque tu fe mantiene la obra del Señor. Y por otro lado, mantente siempre presente. Tengo un tesoro. No soy un pobrecito, tampoco soy un pobre diablo, no soy un desdichado, no soy un abandonado. No, yo tengo un tesoro y ese tesoro está creciendo. Es la palabra de Dios y ese tesoro cambia mi mundo. Y ese tesoro cambia el mundo de cualquier persona con la que yo me choque. No olvides que tienes un tesoro. Ese tesoro es para que vivas bien la vida. Ese tesoro es para que tomes mejores decisiones en la vida. Ese tesoro es para que salgas de aprietos, de problemas y dificultades. Ese tesoro es la palabra de Dios que tú añades día a día en tu corazón y la guardas. Cierra tus ojos y vamos a orar. Tengo una pregunta. ¿Qué harás tú con ese tesoro? ¿Creerás en él? ¿O lo tomarás como una prédica más? ¿Creerás realmente que es un tesoro? ¿Y que tu vida y tu futuro depende mucho de ese tesoro? Porque para eso el Señor nos está hablando en esa mañana. Para que creamos. Sin importar la edad, sin importar las condiciones en las que vivimos, Dios nos está hablando para que creamos que es un tesoro. Es un verdadero tesoro. Y Dios quiere que tú y yo engrandezcamos la sabiduría, le demos atención, le demos tiempo, seamos diligentes, saquemos esos retazos de tiempo para memorizar, para meditar, para recordar esa sabiduría que recibiste, esa sabiduría que no quieres que se aleje de tu mente ni de tu corazón. Y otra pregunta tengo: ¿compartirás ese tesoro con otros? Claro que sí. El Señor nos ha llamado en una forma libre a ser enriquecidos. Estoy hablando no de predicar en un púlpito, de algo más importante. Mirar la necesidad de tu hermano, de tu cuñado, de tu amigo, mirar a los ojos y decir: tengo algo que decirte. Y tú estás de pronto pensando: no lo digo porque se va a burlar de mí. Y de pronto cuando lo dices, tu mejor amigo comienza a llorar y te dice: gracias por darme esta palabra de aliento. No sabes cuánto necesitaba que alguien me dijera algo como lo que tú me estás diciendo. Y tú sabrás: es que no son mis palabras. Tú recordarás por dentro: es la palabra de Dios que le acabo de dar. Esa palabra de Dios es muy diferente a palabras de hombres. Es muy distinta a un buen verso, a un buen dicho, No, es muy distinta. Es la palabra de Dios que está viva y llena de poder. Y cuando tú la das, se hace más vigente en ti ese tesoro. Cuando tú compartes, se engrandece la sabiduría en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre y mujer en la etapa que cada quien está, Señor. Todos nosotros nos humillamos y reconocemos hoy que necesitamos más de tu sabiduría para poder vivir mejor la vida que nos ha tocado. Señor, por la fe en el corazón, decidimos valorar más
el tesoro en nuestro interior. Decidimos usar más y vivir más con este tesoro en nuestro corazón, Señor. Y también permitir que otros puedan vivir del tesoro que tú nos has dado. Señor, gracias te damos por la decisión de fe, que cueste lo que cueste, hablaremos tu palabra, porque es tu palabra y son tus resultados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.